Bueno, bienvenidos fierreros a un nuevo video. Tenemos aquí al amigo Salva que nos ha atendido gentilmente con esta belleza, esta espectacular Mustang que tenemos aquí en nuestra espalda. Así que Salva, bienvenido y saluda a toda la gente fierrera que obviamente va a estar enamorado igual que yo de esto que ve aquí. Hola, ¿qué tal? Contanos un poquito tu actividad, de dónde viene este coche, un poco las características, lo que usted crea conveniente para que la gente sepa un poco más de lo que es este coche espectacular, ¿no? Que nosotros conocemos, pero hay mucha gente que a veces no sabe en detalle qué es. Pues nada, yo tengo un taller, me dedico a la restauración de coches americanos antiguos y nada, esto es un Ford Mustang del año 1968. Con un motor 302 V8 y una transmisión automática de 3 velocidades. Bien, las características de la cilindrada, un poco la potencia aproximada, porque obviamente si no lo has banqueado igual no sabes exactamente, pero más o menos lo que da de características este coche. Pues esto es un motor 302, en Estados Unidos se cubica diferente que aquí, y esto viene a ser como un 5.000 centímetros cúbicos, 300 caballos más o menos. Más o menos 300 caballos. Músculo americano. Tengamos en cuenta que este, como has dicho, es un auto de los años 60. De 1968 concretamente. Esta gente en esa época andaba con 300 caballos debajo de los pies, ¿no? Sí, sí, la verdad es que van muy por delante de los europeos, los americanos en el tema de automoción. Sí, lo único que obviamente no vamos a hablar, como ya habíamos comentado, de los consumos. Acá no miramos nada de los consumos, ni nos vamos a poner nosotros muy categóricos como hoy en día, que estamos cuidando a ver si tenemos caja de cesta, ¿no? Yo se lo digo a todo el mundo, ¿qué importa lo que gaste si cuando arrancas esto es música celestial? Si funciona, ¿qué importa? Bien, cuéntanos un poquito de cómo trabaja la caja, las características que tiene, porque obviamente no toda la gente conoce y más que todo mucha gente, si bien ahora se está dando más, no está tan acostumbrada a lo que es una caja automática. Sí, esto es una caja automática de 3 velocidades de la época y bueno, pues viene a ser como las cajas de cambios de ahora. Lleva el neutro, la R marcha atrás, la D marcha adelante y luego tiene primera y segunda que lo pueden meter. O sea, en cualquiera, en directo, en primera, en segunda, funciona igual. Exacto, en primera no cambia, primera y segunda y la D directo. Bien, bien. Un poco también contanos de este coche. Obviamente gran parte del trabajo lo has hecho porque claro, seguramente cuando lo has traído no estaba así, ¿no? Sí, lo hemos restaurado entero. Nosotros solo hacemos el tema de carrocería interior y luego todo el tema de mecánica. Tengo un socio en Barcelona, Miguel, que desde aquí le mando un saludo. Mandamos un saludo a Miguel y lo felicito yo porque he visto, no vamos a adelantar qué, porque seguramente en algún otro video cuando tengas más avanzado vamos a estar mostrando el motor ese que realmente es espectacular. Así que felicitaciones al otro fierrero que tenemos allí en Barcelona. Sí, Miguel de Dependable Custom Work es el que me hace toda la mecánica, es una biblia en los motores V8 de la época y la verdad es que estoy encantado con Miguel. Tengamos en cuenta que realmente tiene que ser un especialista porque los motores estos no son muy comunes y menos aquí en España, ¿no? Hablábamos que quizás más hacia el norte de Europa sí se ven algunos coches, se ve gente entusiasta que lleva este tipo de coches, pero no tanto aquí. Exacto, este tipo de motor no es el motor actual y tienes que saber tocarlo para que funcione bien. Perfecto. Otra cosa para que la gente sepa, que es un parte de tu actividad, te dedicas también, si alguien quisiera traer un coche de estos, similar, un coche americano, alguna pick-up, que hemos visto también que tienes algo, haces toda la gestión completa. Sí, en Estados Unidos tengo otro amigo, Cristian, de On Fire Garage. Le enviamos un saludo a Cristian, que lo vamos a estar visitando seguramente en algún momento, ¿no? Para que nos reciba, para eso le mandamos el saludo. Sí, son mis ojos allí, es el que me mira los coches, me los va a probar y si está todo correcto, se encarga de toda la tramitación para yo luego nada más que ir a recogerlos al puerto. Bien, también hay que detallarle a esto a la gente un poco lo que hemos conversado fuera de cámara, que no es un trámite sencillo traer estos coches y también es algo bastante costoso. No se ha puesto en estos últimos tiempos, casi que se ha duplicado un poco los costes. Sí, el trámite no es fácil
y lo más importante es muy costoso traer los coches. Importar un coche americano es muy costoso. De todos modos, te encargas completamente de la gestión, si alguien lo quiere, incluso el tema de trabajo también, pero de la gestión completa, o sea, el Sí, coche sí. aquí. Sí, tú si quieres un coche, me dices el modelo. A ellos allí, los fierreros, seguramente más de un fierrero que nos está mirando, va a decir, yo quiero contactar a Salva. Sí, le podemos buscar el coche que quiera, el modelo que quiera y se lo traemos y sin ningún problema. Me has comentado también que has estado recientemente, y si nos quieres comentar así un poquito por arriba, en algunas de las ferias más importantes. Sí, acabamos de venir ahora mismo Miguel y yo del SEMA Show de Las Vegas, que es la feria del automóvil más importante del mundo. Y bueno, eso al que le gustan los coches, eso es... aquello es Disneyland para la gente adulta. Una locura, ¿no? Pero ¿todos coches americanos o había también alguna cosa de otros modelos? No, es casi todo coche americano allí. Bien, bien. O sea que ya la gente que nos está observando te puede contactar, le vamos a dejar debajo los datos de tus redes sociales para que te contacte. Bueno, y si quiere algún coche americano como este, que realmente es para mí una belleza total, no lo puedo ni mirar porque me enamoro, ¿no? Y como dice Salva, en este trabajo no hay que enamorarse de estos coches. No, si no necesitas una nave. Bien. Así es. Bueno, y como también si quiere alguien, quizás alguno de los coches que tengas, también se puede hablar, ¿no? Tienes allí varios coches. Varios coches que ya los iremos mostrando de a poco, porque si no la gente le da, a los que somos entusiastas, el corazón se nos pone a mil, ¿no? Entonces de a poco iremos mostrando más cosas, más detalles y un poco también los trabajos que haces, que sí, también. Estaré encantado de enseñároslo. Otra cosita que me estaba olvidando, la gente seguramente tiene dudas, me puede pasar a mí, uno conoce un poquito más, estos coches, como decías, del año 68, el tema de los recambios, porque seguramente este coche evidentemente no ha venido así, ha tenido sus faltantes y demás. ¿Hay algún problema con los recambios? ¿Cómo se trabaja en ese tema? No, en Estados Unidos el tema del recambio funciona muy bien. Aunque sea un coche muy antiguo, suele haber recambio de todo y nosotros también nos podemos encargar de importarlo y buscártelo, o sea que sin ningún problema. O sea, desde la última tuerca, la última arandela, el último tornillo de este coche se consigue. Por norma general, sí. O sea que en eso también tranquilidad para quien quiera armar un coche de este tipo. Sí, exacto. Bueno, muchas gracias, vamos a estar mostrando más detalles del coche, así que Salva, te comprometemos así para que la gente se quede encantada de los trabajos que hace. Obviamente aquí está a la vista uno de los mejores trabajos. Yo he visto otros, pero no los vamos a adelantar. Y bueno, si está interesada en estos tipos de trabajo o ya sea traer un coche de este tipo, seguramente te estarán contactando. Estaré aquí para atender cualquier duda. Bueno, muchas gracias, Salva. Gracias a ti. Salva, ahora lo estamos probando en movimiento, realmente el sonido que tiene para la gente que nos está viendo es algo espectacular. Sí, un motor V8 con unos escapes de 3 pulgadas Flowmaster. ¿Los escapes son los originales? No, Los has variado. sí, son unos Flowmaster de 3 pulgadas. Bien. ¿Y en original qué tenía? 2 pulgadas. 2 pulgadas. Bien. ¿Esa variación se acepta para el...? Sí, el coche suena un poquito mejor, sale mejor los gases y bueno, se ve. Y en el caso de la ITV te lo acepta también para hacer... Están homologados. Están homologados, perfecto. Bien, eso sobre todo la gente puede estar interesada. Esto es lo que hablamos un poco de la caja. ¿Ahora estás en directa? Sí. Vamos en directa, vamos muy despacito, porque estamos haciendo otras tomas para que la gente pueda apreciar de otra forma el coche y también un poco el paisaje, ¿no? Sí, sí. Cuéntanos un poquito en qué sierra estamos aquí. Estamos aquí donde comienzan los montes de Toledo. Los montes de Toledo, perfecto. Así que la gente también se sitúa por donde estamos probando el coche, en una carretera, y vamos hacia Montana. Vamos a un pueblo que se llama Montana, Perfecto. que es justo donde comienza una montaña, que es uno de los puntos más altos de los montes de Toledo. O sea, buscamos también alguna carretera para que la gente lo pueda ver un poquito en movimiento y disfrutar un poco del coche.
Imagino que no estás acostumbrado a usarlo a estas pocas vueltas, ¿no? Bueno, tampoco, estos coches tampoco son para correr. ¿Qué instrumental tiene? ¿Qué contamos? Aparte de velocímetro, creo que es en millas, ¿no? Kilómetros no marca, ¿no? Bueno, este 4 yo lo habilité en millas sin kilómetros, porque el cliente me lo pidió. Ah, perfecto, están los dos. Sí. Tiene el marcador de combustible porque da el caso ver. El combustible tiene temperatura y presión de aceite. Perfecto. ¿Y este pequeñino qué te marca? Esto es temperatura. Bien. ¿Los medios? Nada. Ajá, allí no tiene. Esto es presión de aceite, combustible y el Le contamos a la gente que también tiene aire acondicionado. tiene aire acondicionado. Es tal cual como vino de la época. El coche de esto es un Mustang el acabado GT. Vale, el acabado GT trae aire acondicionado de serie en el año 1968. ¿Y el aire acondicionado que te has puesto es el original? No, es una conversión que hacen para este vehículo. Sí. Que ya te lleva el gas el 136. Entonces tiene una adaptación, pero básicamente tiene todas las comodidades del coche. Sí, sí. ¿Calefacción también tiene? Tiene aire acondicionado, tiene frenos de disco, que eso se los hemos puesto en La dirección también es dirección asistida. muy importante. Tengamos en cuenta la época que hablamos, año 68. Yo lo he visto cuando lo movía y el otro coche que tienes allí, realmente es envidiable cómo funciona la dirección. Sí, sí. Porque también, claro, el tamaño del coche, si no tenemos esta dirección, es un poquito difícil llevarlo. Sí, sí. Tengamos en cuenta las pulgadas de los neumáticos. Lleva una 225 delante, en 15 pulgadas y una 235 detrás. ¿Son las originales que vienen con el coche? No, este coche venía a ser el modelo GT, llevaba 14 pulgadas de diámetro. Pero se adapta perfectamente. Sí, sí. Los neumáticos son equivalentes. ¿Las llantas son originales? No, las llantas son unas American Racing. Bien. Bueno, o sea que el coche prácticamente está original. Desde fuera te digo, he visto desde detrás, impresiona el tamaño de caja. Sí. La caja realmente es un tamaño, tendría que la gente lo vea, pero visto de atrás se ve mucho la caja. Sí. Claro, para llevar semejante cantidad de caballos y semejante motor, la caja tiene que estar dimensionada también al tamaño del coche y de la potencia. Ya has adaptado, por supuesto, una radio, ¿no? Sí, el cliente me pidió que quería una radio un poco más actual, que tuviera un puerto USB, que yo no se lo hubiese puesto, pero bueno. Sí, pero tiene como una visión así vintage, ¿no? Exacto. Está adaptado un poco a la época y un poco el cromado con el coche que le queda muy bien. Así que está perfecto. Perfecto. Estas adaptaciones, vamos a comentarle a la gente. ¿El coche lo has traído para ti? El coche lo traje para mí. Lo has adaptado y después con el tiempo te ha salido un cliente, ¿no? Exacto. Una persona. Y luego después de tenerlo... ¿Cuánto tiempo lo has tenido? Pues lo tuve como 6 meses aproximadamente. Luego me puse a restaurarlo, lo restauré. Y luego nada más restaurarlo, vino una clienta y claro, probó, le gustó y se la quedó. Bien, así que en poquitos días le comentamos a la gente para que se largue a llorar como casi me largo de yo. El coche se va a ir, ¿no? Sí, después de la segunda semana de enero ya se lo llevan. El destino es Marbella, Portugal. Allí sabe la gente dónde lo va a poder ubicar, este mismo coche. Por supuesto, no vamos a decir quién es la clienta, pero bueno, lo van a poder ver por las calles de Marbella seguramente en el próximo verano, ¿no? Este coche va a ser para andar por las callecitas de Marbella. Bueno, yo que puedo decir esto, ya me conocen la mayoría de los fierreros, esto es una nave total, pero vamos, una nave espacial para mí, ¿eh? Realmente lo que nos gusta, y hemos visto muchos coches de esto, realmente, y el color, lo que he escuchado que el color no es el original, el que tenía en su momento. No, este coche era blanco. ¿Era blanco? Es un blanco roto, un blanco sucio que me llamo yo. Bien, pero has tomado después los colores originales que vienen de su época, ¿no? Sí, claro, este coche, este color en concreto se pintó en el año 1968. La clienta lo que
cuando lo vio, lo que más le gustó a la clienta fue el color. Coincido plenamente con la clienta, el gusto es muy bueno, realmente la pintura es excepcional. Me has dicho que también has tenido otro en azul. Sí, tuve uno igual, otro... ¿De qué año era? 68. Está bien. ¿Te gusta este año? Sí, 67 y 68 para mí es el Mustang más bonito y también el más cotizado. Bien, vemos que la gente se sorprende cuando lo ve, ¿no? Cuando ve pasar, realmente esto es algo magnífico. ¿Te gusta porque por las características que viene de motor o No, la estética. La estética. 65 y 66 son muy parecidos. Sí. 67 y 68 son muy parecidos, cambian nada más que unos detalles. Y luego ya en el 69, ya 69 cambió, 70 cambió. Y para mí, personalmente, el vehículo, el más bonito para mí es 67 y 68. Muy bien.